Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un adorno de Navidad de arcilla polimérica muy sencillo usando sellos de Globenland. El material que utilizo en el vídeo de hoy es de la tienda online globenland.com. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace a la página web donde encontrarás muchísimo material para manualidades, sellos, troqueles, silkscreen, material de scrapbooking y papelería, etc. Échale un vistazo porque seguro que encuentras algo que te gusta y con el código LAURA10 tienes un 10% de descuento en tu compra. Aquí puedes ver lo que me han enviado esta vez. Este silkscreen navideño que utilicé en mi último vídeo en el que te enseñaba a hacer unos pendientes de motivos navideños. Estos sellos de silicona también con motivos navideños, que son los que voy a usar en el vídeo de hoy. Y este troquel grueso, que es muy curioso y que me verás utilizar en el próximo vídeo. Y ahora vamos con el tutorial de hoy. Comienza con una lámina al grosor número 2 de la laminadora. Yo estoy utilizando un rosa metalizado de Cernit. Cubre toda la superficie con polvos de mica de color dorado. Te puedes ayudar de un pincel si no quieres mancharte los dedos. Y ahora es cuando entra en juego este set de sellos de motivos navideños. En este caso lo voy a estampar sin usar un bloque acrílico, presionando bien para que se marque el motivo y con cuidado de que no se mueva. Las siguientes líneas las estampé con bloque acrílico, pero la verdad es que para los motivos más pequeños prefiero hacerlo sin el bloque porque parece que tengo más control sobre la presión. Puedes hacer pruebas para ver de qué manera te viene mejor. Ahora voy a usar esta cinta adhesiva gruesa y la aplico sobre la superficie de la arcilla. Al levantar la cinta verás que se lleva parte de los polvos de mica, dejando solo la parte que queda estampada con el sello. Continúa aplicando la cinta sobre la superficie hasta que se haya llevado todo el polvo. Si no insistes demasiado quedarán polvos de mica por la superficie que le darán un aspecto como más envejecido. Pero si continúas retirando, conseguirás que queden solo por la parte de las hendiduras que ha dejado el sello. Puedes incluso retirarlos con cuidado con una toallita húmeda. Opcionalmente puedes aplicar polvos de mica de forma más sutil por la superficie. Estos que yo estoy usando son de Cernit y le dan un brillo dorado muy bonito. A continuación, corta el adorno con un cortador circular del tamaño que prefieras. También lo puedes hacer con cortadores de otras formas y tamaños. Corta también un círculo pequeño en la parte superior para poder pasar una cinta. Y ahora es el momento de hornear a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estés utilizando. Yo utilizo Cernit y lo horneo a 120 o 130 grados durante 30 minutos. Y por último, una vez horneado y frío, solo queda pasar una cinta dorada y hacer una lazada para poder colgar el adorno en el árbol. Y así de rápido y fácil tenemos nuestro adorno de Navidad terminado. ¿Qué te parece esta técnica?
Quedará ideal para hacer otro tipo de piezas, como por ejemplo unos pendientes o un colgante. Ya sabes que a mí me pierde la bisutería. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo. Couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.